vamos a iniciar con una hermosa porción de la palabra de Dios. Mateo capítulo 24. Dijo un sabio, escucha lo que te voy a decir. Dijo un sabio, una familia unida y llena de amor es un lujo difícil de conseguir. Una familia unida y llena de amor, dice, es un lujo difícil de conseguir. Y hay algo que te quiero decir en esta mañana. ¿Sabes cuánto cuesta ese lujo? ¿Te has preguntado? Hay familias que se han preguntado, quiero ser como aquella, quiero vivir como aquella hermana, como aquella familia, quiero tener lo de ellos, quiero servir como ellos. Y es un lujo, dice ese sabio, difícil de encontrar. Pero ¿qué crees? Hay algo que debes saber. ¿Sabes cuánto cuesta ese lujo? No cuesta nada. Es gratis. Es gratis para ti y para mí. Pero hoy vamos a aprender que ese lujo que tú y yo necesitamos, porque para ser familias brillantes necesitamos estar unidos, necesitamos estar llenos de amor, pero principalmente en nuestra vida tiene que estar Dios. Porque todos anhelamos ese lujo, todos anhelamos estar bien en casa, estar bien allá afuera en el trabajo, andar bien, pero ¿qué crees? Hay ciertos principios que hoy vamos a aprender de la palabra de Dios. La primera lámina, no sé si ya la puso la Paulita, dice Mateo 24, versículo 37 y 39. Tu familia en el arca de Dios. Y no voy a hablar de Noé, pero te voy a recordar a Noé. ¿Cuántos se saben la historia de Noé? A ver, para que ya sepa. Yo muy poquitos se saben la historia de Noé. Santo Padre, no fueron a la escuela dominical, no tuvieron cuneros, kids. Dice, tu familia en el arca de Dios, así se llama el título. Fíjate lo que dice Mateo 24, te invito a que me acompañes al versículo 37 y dice así. Mas como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39, y muy clave, dice, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dijo Jesús, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay una palabra que es tan corta en frase y dice, dijo Jesús, porque cuando lees el título del capítulo 24, habla acerca de las señales antes del fin. Pero hay una palabra que me llamó mucho la atención, porque todos queremos estar en el arca de Dios. ¿Sabes qué significa el arca de Dios? El arca de Dios significa seguridad, descanso, tribulación allá afuera, tormentas allá afuera, muerte, dolor, porque seguramente la gente gritaba, lloraba y hacían tantas cosas en el momento del diluvio. Pero hay una palabra que Jesús te quiere decir hoy, dice, ellos no entendieron. Pero hoy Jesús te dice, yo necesito que tú comprendas, que tú entiendas, porque dice, como en los días de Noé, dice, así será hoy en día. Hoy la gente en plena pandemia no quería ir a la iglesia, no se querían conectar, orar mucho algunos tampoco, leer la Biblia, ay, otra vez el pastor, ayunar, pastor, de por sí estamos bien delgados, ¿cómo cree? Y hay una palabra que dice, y no entendieron. Porque muchas veces vivimos como si no fuéramos a morir. Muchas veces vivimos como si Dios un día fuera a tocar a la puerta y nos dijera, Joaquín, ya voy a venir esta semana, prepárate, deja de gritarle a Isabel. Joaquín, Isabel,
dice que la venida del Hijo del Hombre nadie la sabe. Y no voy a hablar del fin, así que no me ponga la cara de serio porque ya hasta me hace sentirme mal aquí donde estoy. Entonces hay una palabra que Jesús dice. Te digo que ellos no entendieron, dijo Jesús. Pero hoy Jesús nos dice a nosotros, todo lo que está pasando está escrito. Dice que habrán guerras, habrán enfermedades, habrán dispersión, se levantará reino contra reino, nación contra nación, habrá hambre. Y si tú y yo lo notamos, hay muchas cosas que se están cumpliendo. Pero ojo, no sabemos cuándo va a ser el fin. Pero ¿sabes? Yo no te quiero hablar del fin. Yo quiero hablarte del presente. Yo quiero hablarte de que tu familia debes meterla al arca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque una familia brillante no se va a estar sosteniendo por abrazos, por besos, por buenas comidas, por salidas, que eso es parte. Una familia brillante se sostiene porque, ¿qué crees? Es temerosa de Dios. Cuando fue en el tiempo de Noé, dice la palabra de Dios que les predicaba, les hablaba, les decía a la gente que se arrepintieran, y muchos no entendieron, muchos no quisieron, muchos no querían escucharlo. Y puede que hoy en día hayan cambios necesarios que tienes que hacer en casa y muchas veces lo postergamos. Mañana, la otra semana, ya me voy a poner a cuentas y luego, y hay algo que debes saber. Dice esta siguiente diapositiva, dice así, fíjate, dice Noé. Paula, ¿por qué le quitaste la N, Paula? Qué testimonio. Algunos hermanos no ven, Paula. Dice la Biblia, Noé era un buen hombre que temía a Dios y nunca se dejó influenciar. Escucha bien, nunca se dejó influenciar por las tradiciones, por las costumbres de las personas a su alrededor, que se volvían cada vez más perversas y corruptas. Hoy es un día de votación y puede que alguno de ustedes diga, ay, ¿yo para qué voy a votar? Ya está mal con ese comentario, porque usted es un ciudadano. ¿Qué dice la palabra de Dios? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y usted por qué no va a votar? No, porque todo es lo mismo, pastora, Morena, el PRI, el PRD, el Movimiento, el Borrego, no sé quién le quiera poner. Hay algo que debes saber. Ellos, tal vez, son corruptos. Ellos tal vez se equivocan, pero tú y yo somos como Noé. Tú y yo tenemos que anhelar en nuestro corazón ser como Noé. Al ir a votar tú vas a brillar, porque al ir a votar tú lo que vas a hacer es ejercer un voto voluntario con una decisión inteligente para quienes van a ser nuestros gobernantes. Es verdad que muchas veces tú y yo tal vez no recibes una ayuda directa o tal vez indirectamente, pero ¿qué crees? Son nuestros gobernantes. Tienes que pagar el agua, la luz y no te la van a cortar. Entonces, regresando al punto, dice Noé que él era un buen hombre que temía a Dios y nunca se dejó influenciar. Nosotros, los hijos de Dios, no nos debemos dejar influenciar por el mundo. Noé no se dejó influenciar. Pero ¿por qué Noé no se dejó influenciar? Fíjate esta otra lámina. Esta otra diapositiva que vamos a ver. ¿Cuál crees tú que era la alimentación de Noé a diario? Digo, y no le estoy preguntando la alimentación física, seguro está pensando en el tamal, en los tacos de chicharrón, en las sabritas. Hay una alimentación que Noé nos viene a dar a nosotros. Muchos de nosotros queremos estar en el arca de Dios. Muchos de nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero Noé nos enseña que su alimentación diaria era la palabra de Dios, que su alimentación diaria era estar en contacto con Dios, que su alimentación diaria era interceder por su familia, hacer lo correcto, no involucrarse con el mundo, aunque vivimos en el mundo. Dice la palabra de Dios, no somos como Él, porque nosotros somos como el gobierno del cielo. Noé nos enseña que para que nosotros podamos permanecer en la palabra de Dios,
Necesitamos nutrirnos de ella a diario. ¿Y sabes por qué? Porque cuando llegan pensamientos contrarios a Dios, mira a tu esposo, mira a tu esposa. Uy, ya no lo aguanto. Uy, ya me quiero divorciar. Uy, esos chamacos. Uy, y muchas veces llegan pensamientos a tu vida negativos. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo siempre va a enviar dardos. Pero Noé nos enseña que él estaba nutrido en sus pensamientos. Noé nos enseña que él tenía nutridas las emociones. Noé nos enseña que él tenía nutrido su espíritu. Tu espíritu humano debe estar conectado con el Espíritu de Dios. Porque cuando está conectado, tú vives en paz en medio de la tormenta. Noé vivía en paz. Noé no se preocupó estando dentro del arca. ¿Y sabes por qué? Porque Noé tenía un organismo fuerte. Cuando vino la tormenta, cuando vino la lluvia, cuando vino ese huracán, Noé no se preguntó por si esa arca se iba a romper. Noé no preguntó si en realidad el agua se le iba a meter, si la comida se le iba a acabar, si a lo mejor se iban a enfermar, cómo la iban a hacer a lo mejor y no llevaron botiquín. Noé no estaba preocupado. ¿Y sabes por qué? Porque él estaba nutrido. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? O nada más andas copiando y subiendo mensajes que a lo mejor ni lees o imágenes. ¿Cuándo ves la última vez que te pusiste a orar? No, cuando iba al trabajo en el camino, media hora, 10 minutos, iba platicando con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le diste algo especial a Dios? Este ayuno, esta oración, esta lectura, inclusive te va a ayudar. ¿Te sabes los 66 capítulos, los 66 libros de la Biblia? ¿Sí se lo saben? A ver, ¿quién levanta la mano para que me lo diga ahorita? No es cierto. Muchas veces queremos estar en el arca de Dios y ni sabemos si existe Génesis. Oseas, ¿y ese qué es? Oseas, pastora, se cree o qué? No, es un libro. Queremos estar en el arca de Dios. Pero para estar en el arca de Dios, Noé nos enseña que él estaba nutrido de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que estar nutridos, porque ¿qué crees? Siempre van a venir tempestades a nuestras vidas, van a llegar los desánimos, van a haber problemas económicos, problemas en la salud, pero ¿qué crees? Cuando tú estás en el arca de Dios, cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, cuando tú eres una mujer y un hombre bendito, no hay nada que te mueva. Puedes llorar, te puede doler inclusive una pérdida, pero tú estás en paz. ¿Y sabes por qué? Porque esa paz no es tuya. Es que la paz que tenemos no es que, es que la verdad hoy decidí hacer cosas para que se me elevara la hormona de la serotonina, pero no, la paz que tú y yo tenemos, la que nos mantiene de pie, es la paz de Dios. Por eso la palabra dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, dice. Y dice la palabra de Dios, no como el mundo la da. El mundo la da pasajera. El mundo solo es algo temporal. El mundo lo que te ofrece es un poquito de algo, un poquito del otro. Pero hay algo que Dios te dice, la paz que yo te doy, la paz que tú necesitas, es la que el mundo no te da. Y es una paz que está a tu puerta, que siempre toca, que siempre te está buscando. ¿Y sabes por qué? Porque es una paz que solamente Dios nos puede dar. Hay otra palabra que no aparece ahí, pero está en Mateo 4:4, no lo busques. Y es cuando Jesús, nuestro Señor, fue tentado. Y Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo vivimos de pan, Brian, no solo vives de dogos, de tostitos, no solo vives de eso, Brian. Digo, ya sé que no comes, pero ¿qué crees? Nosotros vivimos de la palabra de Dios. ¿Pero cómo vamos a vivir de la palabra de Dios? Vivimos de la palabra de Dios porque nos sumergimos a diario. Hay muchas personas que puedes ver a tu alrededor.
Hay muchas familias que tú puedes ver y tal vez la están pasando muy bien y tal vez te gustaría ser como ellos, pero hay algo que debes saber. Cada familia que ves fuerte, cada familia que miras estable, cada familia que ves que sirve a Dios, cada familia que ves que no se mueve, es una familia que está sostenida por la palabra de Dios. Es una familia donde no depende de lo que venga, no depende de la circunstancia. Es una familia que la rige la palabra de Dios. Cuando una familia es golpeada, sea en el área de la salud, sea por una pérdida, por un problema, por un desempleo, somos evidenciados en nuestras reacciones. Y somos evidenciados cuál es nuestra fuente. Y hay algo que debes saber. Nuestra fuente es nuestro Señor. Y como ya te hablé de Noé, Noé nos enseñó algo muy maravilloso. Él se sostenía de Dios. Te invito a que busques Números. Continúa en la otra, mija, porfa. Números capítulo 25. Números capítulo 25. Números capítulo 25, hay una historia que nos va a edificar. A mí me bendijo. Números capítulo 25 y versículo 6. Fíjate lo que dice Números capítulo 25, versículo 6. Dice, y he aquí, un varón de los hijos de Israel, dice, vino y trajo una madianita a sus hermanos. ¿Y qué crees? A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Si tú has leído esta historia, habla del rey Barak, rey de los moabitas. Te voy a contar un poquito para que juntos podamos comprender. Esta historia habla acerca de un hombre que era como un profeta que se llamaba Balaam. Y el rey de los moabitas, cuando el pueblo de Israel se acercó a ellos, estaba cerca, dice que llegó y colindaba con ellos, el rey de Moab tuvo miedo. Dijo, ellos son muchos. Cuando refiere la historia y la lees en Número 23 en adelante, te das cuenta que en esa historia el rey de los Moab, este rey Balac, tuvo miedo del pueblo de Israel. ¿Y qué crees que hizo? Este rey mandó a buscar a Balaam, que era un hombre temeroso de Dios, y dijo, vayan a buscar a este hombre y díganle que necesito que venga. Fueron a buscarlos, regresaron porque él no quiso, porque él primero le preguntó a Dios y Dios le dijo, no vas. Cuando tú tomas una decisión, ¿te la dice el Espíritu Santo o te la dicen las emociones? Porque es muy importante. Cuando es el Espíritu Santo, Él te va a respaldar. Y cuando son nuestras emociones, solo te van a desanimar. Solo te van a entristecer. Esta historia nos habla que el pueblo de Israel venía de haber derrotado a otros reinos. Y como este rey Barak supo, dijo, necesitamos destruirlos, necesitamos maldecirlos. Voy a buscar a este hombre que se llama Balaam. Dice, vayan con él. La primera vez no quiso. Y la segunda vez fue a consultar a Dios y le dijo Dios, ve con ellos. Pero, le dijo Dios, pero no vas a decir nada, mas vas a decir todo lo que yo te mande. Esas personas que fueron a buscar a este profeta, a este hombre de Dios, ¿sabes qué hizo? Se preparó y les dijo, porque Barak lo que quería era que Balaam, este hombre de Dios, maldijera al pueblo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Barak, el rey de los moabitas, sabía, él sabía, dice, vayan a buscarlo, porque todo lo que este hombre maldice es maldito, y todo lo que este hombre bendice siempre será bendito.
Dice la historia que cuando ya iba Balaam, y esto es muy importante, porque los hijos de Dios nos confundimos. Los hijos de Dios decimos, escuchamos al Espíritu de Dios y a veces son las emociones y debemos tener cuidado. En esta historia de Barak, de este rey y de este hombre de Dios, cuando se preparó este hombre de Dios en camino, dice que agarró su burra. O sea, el animal, no a su esposa, no lo mal confunda, por favor. Dice que agarró su burra, la preparó y salió en camino. Pero el rey le había mandado a decir que le iba a dar ciertos presentes y detalles y más. ¿Y qué crees que hizo el siervo de Dios? El Dios siempre sabe lo que hay en nuestro corazón. Él siempre sabe. La palabra de Dios dice que Él es el que pesa nuestros corazones. Tú te has enojado tal vez con tu esposa o con tu esposo porque no hace las cosas bien, no hace esto. Pero hay algo que debes saber. Hasta te has enojado tal vez con alguien que sirve y tú sirves y aquel no hace nada, como que levanta un papel y parece que nada más lo mueve al lado. Y hay algo que debes saber. Todos los hijos de Dios tenemos recompensas. Todos los hijos de Dios recibimos promesas. Y en esta historia dice que cuando Balaam iba en camino, que se le apareció un ángel de Dios y la burra, dijo, lo vio y se hizo a un lado. ¿Y qué crees que pasó? Agarró él y le pegó a la burra. Cuando usted lea esta historia, se va a dar cuenta que él le pegó. Pero la burra, ¿qué crees? Se hizo a un lado porque estaba viendo al ángel. Dijo, que los maten a los dos. No, pues mejor que me mate este, pero a palazo. Y dice que en la tercera vez, porque fueron 3 ocasiones, que esta burra, dice que a la última se echó y se enojó y la agarró a azote. ¿Qué crees que hizo? La burra habló y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Y así sigue la historia. Pero Balaam no sabía que todo lo que la burra hacía era porque Dios lo estaba librando. Dice que fueron abiertos los ojos. Cuando tú estés pasando una circunstancia, cuando tú veas una problemática, cuando tú no encuentres una salida, dile, Señor, abre mis ojos. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver. Dice que el ángel de Jehová abrió los ojos, dice, de Balaam, y él vio un ángel con una espada y le dijo, por esta burra, por este animal, dice, has librado tu alma, porque te pude haber matado. Hay muchas situaciones en nuestras vidas que necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento, inclusive decirle, Señor, lo que estoy haciendo es mis emociones o es tu espíritu que me está hablando. Señor, confírmame. Cuando Dios te confirma, Dios no es como nosotros. Muchas veces la impaciencia te hace tomar malas decisiones. ¿Y sabes por qué? Porque nos desesperamos, que Dios nos conteste, que Dios ya hable, que Dios me diga. Esta historia nos habla y comenzaba en Números porque hay un joven que se llamaba Fines y era un hijo de Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón. Dice que este nieto del profeta Aarón, del sacerdote Aarón, dice que cuando vio a un varón de los israelitas, y así comienza la historia, les decía, dice, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una mujer madianita. Cuando un hijo de Dios se une con una persona contraria, con una persona que es idólatra. Esta madianita era de los moabitas, era alguien que tenía dioses, que ofrecía, que se postraba y adoraba dioses contrarios a Dios. Cuando tú ves la historia, te das cuenta que cuando Balaam llegó con Barak y le dijo que maldijera el pueblo de Dios, así como Satanás te ha maldecido. Pero hay algo que debes saber. Dios te está bendiciendo. Satanás te maldice a diario. Satanás siempre va a poner cosas en tu vida. Va a poner situaciones. Cuando este hombre que se llama Fines
Este hijo, este nieto del sacerdote Aarón y de un sacerdote, porque también era sacerdote, le dio celos. Muchas veces nosotros hacemos cambios. Cuando tengo que hacer cambios, dicen algunos, sí, es que el culpable es mi esposo, es mi esposa. Es que muchas veces buscamos culpables cuando la palabra de Dios nos lleva a que tenemos que buscar las raíces, porque las raíces te van a llevar a la purificación. Las raíces te van a llevar a que Dios te bendiga, te limpie y que puedas ser una familia brillante. Cuando vamos a esta historia, nos damos cuenta que Balaán tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo: no puedes maldecir a mi pueblo. Dios te quiere bendecir. Satanás siempre te va a estar maldiciendo. Dios te quiere bendecir. Pero ¿qué crees? Satanás siempre va a buscar las estrategias. Satanás va a saber por dónde entrar a tu vida, por dónde entra el pecado a tu casa. Satanás lo único que quiere es que tú no tengas paz. Satanás siempre va a creer que tú vivas en división, en discordia, en pleito, en rencilla. Pero Dios, cuando vamos a su palabra, dice que le dijo a Balaán: declara palabras de bendiciones. Y cuando tú lees el capítulo 24, te das cuenta de todas las bendiciones que Dios arrojó, que Dios dijo hacia el pueblo de Israel. Dios hoy te bendice. Pero amada familia, hay algo que debes saber. A veces por amor se peca. A veces por amor adoramos a otros dioses. A veces por amor todas las bendiciones de Dios se van, porque a veces sin darnos cuenta no estamos adorando a Dios, estamos adorando a otros dioses. Y la palabra de Dios nos enseña que este hombre, Fines, le dio coraje, le dio celos que un hijo de Israel trajera a una moabita a su casa. ¿Y sabes por qué? Porque aunque Dios predijo las bendiciones para el pueblo de Israel, la historia dice en el capítulo 25, para que lo leas en casa, dice que el pueblo de Israel fue a buscar mujeres con los moabitas y empezaron a fornicar y empezaron a adorar sus dioses. Muchas veces, cuando tú te casas con alguien y dice: pastor, es que me gusta ese muchacho. Hija, pero no ama a Dios, no quiere nada con Dios. Pastor, es que ese muchacho puede cambiar, esa muchacha. Muchas veces, sin darte cuenta, empiezas a introducir pecado a tu vida, pecado a tu casa. Y todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, lo único que trae es destrucción. Cuando leemos Números 25, versículo 11, dice que este Fines, fíjate ahí en tu Biblia, Números 25, 11 dice: Fines, hijo de Eleazar, dice, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Llevado de celo entre ellos, dice, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, dice, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Sabes que cuando este hombre intervino, Fines, un siervo de Dios, alguien que amaba a Dios, alguien que no permitía que entrara el pecado? Cuando tú lees la Biblia, en el versículo 9 dice: y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Muchas veces en tu familia se está descarriando la hija, se está descarriando el hijo, el nieto ya está pecando, la nieta también, y muchas veces sin darte cuenta, las generaciones que tú tienes en casa se empiezan a contaminar, porque dice Dios: yo visitaré la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Fines nos enseña
que él tuvo celo por Dios. Cuando tú y yo tenemos celo por la palabra de Dios, cuando tú y yo tenemos celo por Dios, por su palabra, por sus principios, Dios siempre te va a bendecir. Pero ojo familia, muchas veces, ponte de pie Sonia y Adrián, muchas veces en casa hay familias como ellos, no digo que sean perfectos, que están unidos, que están perfectos, que son el esposo, la esposa, el matrimonio bendecido. Pero ¿qué crees? Ponte de pie y de ahí. Pero muchas veces los hijos empiezan a tomar malas decisiones. Ven, Gustavo, vamos a poner un ejemplo. Ven para acá y de ahí. Ven, Gustavo. Imagínate que Gustavo no quiere nada con Dios, hasta peludo ese muchacho. No, tú estás peinadita. Pero ella es una hija de Dios. Ella trae los principios y los valores de papá y de mamá. Pero él no. Él es simplemente un universitario, buen muchacho, pero le gusta fumar, le gusta ver, estar en ciertos videojuegos, no quiere nada con Dios. Pero ella le gusta. Y sin darse cuenta, ella se empieza a mezclar con él. Y muchas veces nosotros como padres somos como Moisés. Fíjate la anterior lámina, hija. Porfa, la anterior. Paulita, la anterior. Esa dice que cuando este varón de Israel entró, dice, a la familia, cuando entró con la madianita, dice, a los ojos de Moisés. Muchas decisiones que toman nuestros hijos es a los ojos de los padres. No, es que me gusta, es buen muchacho, me abre la puerta. Pues cuando se canse la va a tirar. No, mamá, es que mira, me trae osos, me trae esto. Pues cuando se casen va de evento en cope la muchacha. Muchas veces las parejas están bien y la familia, pero nosotros como padres hacemos como que no pasa nada, buen muchacho se va a convertir, Dios va a entrar en su corazón y pasa un año y se casan y ¿qué crees? No se convierte y ya se fue la muchacha de la iglesia, ya está batallando. Dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Muchas veces como padres, aunque seamos siervos de Dios, Moisés era un siervo de Dios. Pero ¿qué crees? A los ojos de él pasaban muchas cosas. A tus ojos como líder, como mamá y como papá, hay cosas que tú permites en tu casa. Ay, por ejemplo, tú eres una gran sierva de Dios, tú eres un gran siervo de Dios, pero ya tu hijo está en unión libre. Ya tú tienes un pecado en tu casa. Pero es mi hijo, pastor, ¿y cómo le hago? Pues tienes un pecado. Decide por amor o decida a Dios. Y ahí muchas veces es donde nosotros empezamos a postergar y empezamos a postergar y empezamos a postergar. Y no puede Dios bendecir una casa donde hay pecado. ¿Pueden sentarse, por favor? Denle un fuerte aplauso a ellos. Pueden sentarse. Cuando hay pecado, Dios no puede bendecir un hogar, amada familia, no puede, porque Dios es santo, Dios es luz. Muchas cosas que nosotros pecamos lo hacemos por amor. El amor muchas veces traiciona los principios de Dios. El amor anula tus bendiciones. El amor muchas veces, sin darte cuenta, nos ponemos como vendas en los ojos. ¿Y sabes por qué? Porque muchos de nosotros por amor hemos hecho muchas cosas, en especial pecar. Y hoy Dios quiere decirte algo. Fíjate lo que dice en esta siguiente lámina. Dice la palabra de Dios, tener celo por Dios significa tomar acción en contra del pecado y la reverencia en contra de nuestro Dios. El nombre de esas dos personas fueron irreverentes a Dios, dice, eran Zimri y Cosbi. Usted lo puede checar en el versículo 14 y 15. Dice, y podemos decir que hoy en día hay muchos Zimris y muchas Cosbis en la sociedad. Pero tenemos que preguntarnos esta mañana. Usted se tiene que hacer esta pregunta. ¿Quién se atreverá a hacer un Fines que tenga el celo por Dios? Tú te tienes que preguntar en tu corazón. ¿Quieres estar en el arca de Dios? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿De verdad tú quieres? Sí, debes sacar el pecado de tu casa. No vamos a poder ser familias brillantes.
No vas a poder avanzar. Y no te estoy profetizando algo negativo. Dios me ampare a mí de desear. Tú no vas a poder avanzar si no haces las cosas correctas. Muchas veces nos han dicho a nosotros, parejas que han llegado, ya tenemos 25 años, 10 chamacos, 5 nietos. Todavía no sé si me caso o no. ¿Cuándo se va a casar, oiga? ¿Cuando se muera o qué? Ahí le da el anillo, ya animó, se fue. Muchas veces nos hemos creído lo que el mundo dice. Es que si te casas te vas a divorciar. Es que si te casas te vas a separar. Es que si te casas te va a ir mal. Hay algo que debes saber. Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu familia, pero hay decisiones, hay acciones que tú y yo tenemos que tomar. Fíjate lo que dice esa lámina ya por último. Dice, hay una pregunta que nos debemos hacer. ¿Quién es el centro de nuestra vida? Cuando tú vas a 1 de Corintios 3:23, la palabra de Dios te dice, y nosotros somos de Cristo. Y dice la palabra, y Cristo es de Dios. Cuando tú y yo decimos que somos de Cristo, es la evidencia de que tú vas a salvar a tu familia. Noé salvó a su familia al escuchar la voz de Dios y al construir una arca. Fines hizo cesar la mortandad en el pueblo de Israel. ¿Y qué es? Trajo bendición a su familia. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu familia? ¿Qué estás dispuesto a tomar acción hoy para con tu familia? Hay muchas situaciones que hoy pasan. No solo hijos que puedan estar en pecado, que puedan estar de acuerdo en contra de los principios de Dios. Muchas veces sin darnos cuenta, como familia, estamos adorando a otros dioses. ¿Te ha tocado si tus hijos tienen videojuegos? Se la pasan 3 o 4 horas sin darte cuenta, están adorando a otro Dios. Muchas veces queremos que Dios se habite en su corazón. Muchas veces anhelamos que Dios nos hable, que Dios nos bendiga. Pero ¿qué crees? Hay acciones que necesitamos tomar como familia, porque Dios te quiere bendecir. Dios te quiere rescatar. Así como rescató Dios a Noé, Dios quiere rescatar tu familia. Dios te quiere bendecir. Dios no quiere que pases por alto todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Dios tiene bendiciones para tu vida. Fíjate esta otra, mija, porfa. Dice, Jesús no solo nos salvará de los problemas de este mundo durante nuestras vidas, sino que también nos concederá la salvación eterna. Una cosa es que tú y yo querramos las bendiciones y pueden llegar y van a llegar. Y han llegado a tu vida. Pero yo creo que lo que más anhelas tú y yo es tener la salvación eterna, es tener un descanso eterno. Pero para poderla tener tenemos que tomar decisiones hoy en día. No digo a partir de hoy llega y corra lo que están en tu casa, no. Pero tienes que empezar a poner día y fecha, porque tú le estás diciendo a Dios, yo quiero todo contigo, papá. Yo quiero todo contigo, Dios. Hay algo que debes saber en esta última lámina. Y dice que las promesas de Dios son para siempre. Las promesas de Dios son para siempre. Cuando Dios mandó ese diluvio, era porque se había cansado de tanta maldad y de tanta irreverencia. Y aunque se cansó, Dios mandó un diluvio para que todo se limpiara y se purificara. Pero ¿qué crees? Dios prometió que nunca volvería a destruir la tierra. Por eso el arco iris significa el pacto de Dios con la humanidad. Y hay algo que tú te tienes que preguntar en esta mañana. Tú quieres las promesas de Dios, tú anhelas las bendiciones, yo también las quiero y las busco a diario. No te estoy diciendo yo soy perfecta, pero hay algo que debes saber. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a soltar? Dios hizo un pacto con la humanidad. ¿Cuál es el pacto que tú vas a hacer hoy con Dios? ¿Cuál es el pacto? ¿Qué pacto vas a hacer hoy con Dios? ¿Qué cambio vas a hacer hoy? ¿Qué acción vas a tomar? ¿Vas a seguir siendo igual?
Vas a orar de vez en cuando. Vas a orar de vez en cuando. No te vas a decidir si estás en esta casa o estás en otra. ¿Sabes? Las promesas de Dios siguen vigentes, pero Dios anhela que tú te decidas. En esta casa nunca te vamos a obligar a hacer algo que tú no desees. Todo es voluntario. Anhelamos que las familias crezcan, que Dios les bendiga. Anhelamos que las familias avancen. Pero hay algo que debes saber. Hay cosas que no provienen de nosotros. Por más bendición que yo declare sobre tu vida, por más palabra que yo te dé y oración, hay un cambio que solo proviene de ti. Y por eso la pregunta es, ¿qué pacto estás dispuesta a hacer con Dios? ¿Crees que te puedas poner de pie? Ahí donde estás, toma la mano de tu familia. No les digas nada. Solo que como familia, individualmente se pregunten, ¿qué pacto harás con Dios? Porque puede que algunos de los que están aquí están cansados de los problemas, están cansados de las enfermedades, inclusive algunos de ustedes están cansados de tanta pobreza. Pero hay algo que debes saber. Las promesas de Dios siguen vigentes. Las promesas de Dios no han pasado de moda. Hoy debes hacer un pacto con Dios ahí donde estás. Y como líder, como mamá y como papá, Dios te ha dado una responsabilidad. Esos 2, ese 1, esos 3 o esos 4 hijos que tú tienes, Dios te los ha entregado. Y un día Dios te los entregó en blanco. ¿Sabes por qué? Porque Dios confió en ti, que tú los ibas a poder dirigir, que tú los ibas a poder corregir, que tú los ibas a amar y los ibas a disciplinar. Muchas veces no quisiéramos disciplinar porque amamos, es verdad, pero hay algo que debes saber. La disciplina y el amor van de la mano. La disciplina y el amor es lo que nuestros hijos necesitan. Por eso ahí donde tú estás, haz un pacto con Dios en tu corazón. Y di, Señor, ya no quiero ser la misma. Señor, ya no quiero ser el mismo. Habla tú con Dios. Él está escuchando tu mejor oración en esta mañana. Pacta con Dios. Cuando pactamos con Dios, hay algo que debes saber. Nuestra vida, nuestra familia empieza a ser diferente. Cuando pactamos con Dios, nuestra familia empieza a brillar. Pero la luz va a llegar a tu hogar cuando tú seas como Noé, seas como Fines. No dejes que entre a tu casa el agua de la tormenta, de los problemas. Pacta con Dios en esta mañana, en esta tarde, y dile, Señor, perdóname, Señor. Tal vez has tomado acciones por amor y has ocurrido en pecado. Dile, Señor, perdóname, Señor. ¿Sabes a qué vino Jesús a la tierra? Jesús no vino a juzgarnos. ¿Sabes a qué vino Jesús a la tierra? Él vino a salvarnos. Y hoy en esta enseñanza debes tomar ciertas acciones y decisiones para con tu vida.